Me llamo Juana, y enterré mis sueños el mismo día que enterré a mi marido. A los 42 años, dejé de vivir para mí. Mi reloj solo marcaba las horas de Miguel: escuela, universidad, cena, sueño. Mientras mis amigas hablaban de viajes y nuevos amores, yo contaba monedas para comprarle sus libros. Creí que algún día entendería el silencio de mis noches vacías. Mamá, no tienes que venir a mi graduación si estás cansada. Esa fue la primera vez que mi corazón se rompió sin hacer ruido. Sonreí, le planché su traje y me quedé en casa, como si así doliera menos. No sabía que sería el inicio de una larga lección. Amar demasiado a veces te enseña la soledad antes que la sabiduría. Cosí hasta que me sangraron los dedos para que a él nunca le faltara nada. Mientras Miguel usaba tenis de marca y mochila importada, yo llevaba el mismo abrigo desde hacía 3 inviernos. Mi almuerzo era siempre café con pan viejo, pero su mesada en la universidad llegaba antes del primer día de clases. Vendí las últimas joyas que me había dado mi esposo para pagar su intercambio, mientras mis medicinas para el dolor de espalda quedaban en segundo plano. Luego las compro, le mentía a la farmacéutica, escondiendo la vergüenza en el fondo de mi bolso. Nunca me quejé. Creí que callar era una prueba de amor. Cuando las otras mamás iban al cine o salían a comer juntas, yo agarraba horas extras en el taller de costura. Mis uñas siempre estaban manchadas de hilo, pero las camisas de Miguel eran las más blancas del grupo. Pasé 3 años sin vacaciones para que él pudiera tomar su curso de preparación para el examen de admisión. Tú mereces lo mejor, le decía, secándome el sudor de la cara con las mangas ya gastadas. Hasta mi cuerpo empezó a cobrarme el precio. La primera vez que me desmayé en el trabajo, mentí diciendo que era anemia. El médico me advirtió que tenía que parar, pero ¿cómo parar? La renta de su departamento en la capital no se iba a pagar sola. Tragué mis dolores con la misma resignación con la que tragaba comida fría frente a la máquina de coser. Mis zapatos tenían las suelas pegadas, pero sus cuentas siempre estaban al corriente. Algún día entenderá lo que hice por él, pensaba, cerrando los ojos cansados. Pero lo que no sabía era que el sacrificio sin límites enseña lecciones equivocadas. Mientras yo contaba monedas, él aprendió a contar favores. Y cuando por primera vez lo necesité, descubrí que había criado a un extraño con mis propios dedos lastimados. Cuando Miguel consiguió el trabajo en la multinacional, pensé que por fin vería el fruto de mi sacrificio. Pero las llamadas se hicieron menos frecuentes, y sus excusas aumentaron. Estoy hasta el cuello de juntas, mamá, o ahorita no puedo hablar. Cuando insistí en conocer a su novia, dudó. Paulina es diferente a ti. Solo entendí lo que eso significó cuando los vi en el centro comercial y él fingió no reconocerme. Mi corazón lo entendió antes que yo era la parte de su vida que debía esconderse. En las pocas veces que venía a visitarme, se veía incómodo, quejándose del sofá viejo y de la colonia humilde. Deberías modernizarte un poco, mamá, decía, ajustándose la corbata cara mientras yo servía el café con mis manos llenas de callos. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd del niño que yo había criado. El destino se burló de mí el mismo día en que mi cuerpo finalmente se rindió. Un infarto silencioso me desplomó en la cocina, entre ollas de comida que ya no tenía fuerzas para comer sola. El médico fue claro: o dejas de trabajar, o prepara tu ataúd. Cuando la pensión se retrasó al mes siguiente, entendí que estaba acorralada. Con las manos temblorosas, llamé a Miguel, tratando de disimular el desespero en mi voz. Hijo, estoy pasando por una dificultad. El silencio al otro lado de la línea dolió más que el infarto. Mamá, debiste haberte planeado mejor, cortó él, con la frialdad de un banquero negando un crédito. Escuché a Paulina de fondo, quejándose de la interrupción. No puedo resolver tus problemas ahorita, remató, como si hablara con un vendedor molesto. El teléfono se resbaló de mi mano, empapada en lágrimas. Por primera vez, vi la verdad cruda y desnuda. Todos esos años de sacrificio me habían convertido en un estorbo, una mala inversión que había que descartar. Las cuentas se amontonaban sobre la mesa, pero el vacío en mi pecho dolía más que cualquier deuda. Tomé la foto de su graduación, en la que yo no aparecía, y la guardé en el cajón, junto con mis últimas esperanzas. Esa noche, mientras el dolor en el pecho regresaba, no supe si era el corazón fallándome o simplemente rompiéndose para siempre. El medicamento que no podía comprar quedó olvidado en la lista del mandado, junto al sueño ingenuo de que algún día mi sacrificio sería reconocido. El silencio del departamento repetía la respuesta que mi hijo nunca me dio.
Llegué a la puerta de su departamento con una maleta gastada y los restos de mi dignidad. Toqué 3 veces, agarrando la receta médica como si fuera un pasaporte a mi última esperanza. Cuando la puerta se abrió, vi como el rostro de Paulina se tensó antes incluso de que yo hablara. «¿Qué hace ella aquí?», le susurró a Miguel, como si yo fuera una mendiga cualquiera. Mi hijo no me abrazó, solo bloqueó la entrada con su cuerpo. «Mamá, esto no va a funcionar», comenzó, evitando mi mirada. Sentía el aroma de la cena cara que estaban preparando mientras mi estómago rugía de hambre. Paulina cruzó los brazos. «No vamos a convertirnos en asilo de viejos». La palabra estorbo salió de su boca como un escupitajo, mientras Miguel asentía. Mis rodillas temblaron, pero me aferré a la maleta como si fuera un ancla. «Solo hasta que me recupere», supliqué, sintiendo como mi voz se quebraba. Miguel respiró hondo, como si estuviera a punto de despedir a un empleado. «No puedo hacerme cargo de ti. Busca un asilo», dijo, con la misma frialdad con la que hablaba de negocios. Paulina ya estaba cerrando la puerta cuando un sollozo escapó de mi pecho. Era el sonido de 50 años de amor siendo devueltos como cambio. Lo último que vi fue mi reflejo en la puerta cerrada. Una mujer encorvada, con ropa vieja y los ojos hinchados. Bajé las escaleras lentamente, cada paso una despedida del hijo que creía conocer. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la única foto que había traído de él, aquella en la que era pequeño y me llamaba su superhéroe. Afuera, la llovizna limpió las lágrimas que no podía detener. Me senté en la banqueta con la maleta entre los pies, viendo pasar los carros de lujo. Uno de ellos podía ser el suyo, aunque ya nada importaba. El medicamento que necesitaba tomar seguía en mi bolsillo, junto con la renta atrasada. La gran ciudad nunca se había sentido tan vacía. En ese momento, yo solo era una vieja más abandonada, con una historia demasiado común como para conmover a alguien. Pero lo que Miguel no sabía, lo que nadie sabía, era que esa mujer destruida aún guardaba unas bajo la manga. Y cuando menos lo esperaran, les demostraría que la sangre no es deuda, y que algunas madres guardan más secretos que dolores. La lluvia se mezclaba con mis lágrimas mientras me hundía en aquella banqueta fría. Mis manos arrugadas apretaban la maleta gastada. Todo mi mundo ahora cabía en esos centímetros de tela desgarrada. Los pasos apresurados de la gente alrededor sonaban como puñetazos. Nadie se detenía, nadie me veía. ¿Acaso todo el amor que di no valió nada?, pensé, sintiendo el sabor amargo de la pregunta en mi boca. Cada respiración dolía como si mi pecho estuviera lleno de vidrios rotos. Recordé las noches en vela cuidándolo con fiebre, mis manos callosas cosiendo uniformes escolares, los sueños guardados sin ceremonia. Apreté contra el pecho su foto de niño, aquel pequeño de sonrisa fácil que juró cuidar a mamá cuando sea grande. El papel se empapó entre mis dedos, los colores escurriéndose como mi dignidad. Una risa amarga escapó cuando entendí la ironía. Yo estaba más mojada que la lluvia, más abandonada que la maleta vieja, más invisible que la basura en la calle. Una señora pasó con un paraguas morado, el color que siempre quise usar pero nunca me atreví. «¿Estás bien, hijita?», preguntó, y yo moví la cabeza, incapaz de mentir con palabras. La oscuridad llegó con la noche, y yo no tenía a dónde ir. Los faroles de los coches iluminaban mi desesperación en flashes breves, como escenas malas de una película. Mi cuerpo temblaba no solo por el frío, sino por la cruel revelación. Había criado un monstruo con mis propias manos amorosas. Y ahora él me devoraba viva, pedazo a pedazo. Pero en ese fondo del pozo, algo extraño comenzó a brotar. Entre lágrimas y rabia, una chispa de lucidez me golpeó. Había sobrevivido a cosas peores, a la viudez, al hambre, a la soledad. ¿Por qué no sobreviviría a esto? Apreté mis puños débiles y, por primera vez en años, sentí algo más que dolor, una furia silenciosa, caliente como la sangre que aún corría por mis venas. La lluvia cesó tan repentinamente como había comenzado. Y en el silencio húmedo de la noche, una decisión tomó forma dentro de mí. Miguel creía que yo era una vieja acabada, pero no conocía a la mujer detrás de las lágrimas. La misma que había creado a un hombre de la nada, bien podría deshacerlo. Me levanté lentamente, con la maleta y el dolor de espalda, pero con algo nuevo en el alma. «Juana, Dios mío, ¿eres tú?». Una voz familiar cortó la oscuridad como un faro. Cuando alcé los ojos empapados, vi a Paola, mi antigua vecina y única amiga de la infancia, frente a mí, con una expresión de shock. Su mirada recorrió mi figura empapada, la maleta destrozada, y sin preguntar,
Me envolvió en un abrazo que olía a jazmín y buenos recuerdos. Vámonos de aquí, dijo con firmeza, recogiendo mi bolsa como si fuera un tesoro. Su departamento olía a canela y seguridad. Mientras me secaba con una toalla suave, Paola preparaba té con manos firmes. Sabes que puedes contar conmigo, dijo, colocando una taza caliente entre mis manos temblorosas. Su mirada penetrante encontró la mía. Y sabes que todavía tienes esa cuenta en el banco, ¿verdad? Mi corazón se aceleró. La herencia de mi tío Alejandro. $500,000 cuidadosamente invertidos, un secreto que ni siquiera le había revelado a Miguel, guardado para emergencias. Paola, como mi contadora, era una de las pocas que lo sabía. Es hora de reclamar tu poder, amiga, susurró, colocando frente a mí los estados de cuenta que parecían un sueño. Los números bailaban ante mis ojos, una fortuna que mi hijo nunca supo que existía. Esa noche, acostada en sábanas limpias por primera vez en meses, sentí algo nuevo brotando en mi pecho. Ya no era el dolor del abandono, sino el frío fuego de la justicia postergada. Mientras la ciudad brillaba afuera, mis dedos trazaron la cifra en aquel papel como quien prepara una trampa silenciosa. Miguel creyó haberme descartado como basura, pero no sabía que yo era la tormenta que se acercaba. Fue en el 10º cumpleaños de Miguel cuando llegó el sobre, le conté a Paola, mientras el pasado resurgía. Mi tío Alejandro, el excéntrico de la familia, me había dejado una herencia que podría haber cambiado nuestras vidas. Pero decidí esconderla, temiendo que el dinero arruinara el carácter de mi hijo. Quería que aprendiera el valor del trabajo, expliqué, observando las cifras en el estado de cuenta como si fueran una antigua promesa. Paola sonrió, recordando cómo la ayudé a invertir cada centavo en secreto. Mientras Miguel se quejaba de que sus tenis no eran tan caros como los de sus amigos, yo depositaba parte de la herencia en fondos inmobiliarios. Siempre fuiste demasiado sabia para tu propio bien, dijo ella, mientras yo me preguntaba si mi lección de independencia no había creado, en cambio, un monstruo de ingratitud. No quiero destruirlo, Paola. Quiero que vea lo que hizo, confesé mientras revisábamos anuncios de mansiones. Con parte de la herencia, compré una lujosa propiedad a nombre de Holdings Perla, una empresa ficticia que creamos para el plan. La casa era perfecta, lo suficientemente imponente para despertar su codicia, pero con un precio que su salario jamás podría alcanzar. Cuando toque esa puerta, la lección comenzará, expliqué, sintiendo el peso de la justicia en mis manos. Pusimos la mansión en venta en el mercado de lujo, donde sabíamos que Miguel la encontraría. Contraté actores para interpretar a los dueños ricos e indiferentes, mientras yo, disfrazada de sirvienta, observaría todo. Cada detalle fue planeado, desde el precio exorbitante hasta la cláusula secreta que solo yo conocía. La trampa estaba tendida, y mi corazón de madre aún esperaba que no cayera en ella. El destino mostró su ironía cuando Miguel perdió el trabajo 3 meses después. Paola me enseñó sus publicaciones en LinkedIn, desesperadas, llenas de frases hechas sobre nuevos desafíos. Según los rumores, Paulina ya hablaba de separación. Cuando mi teléfono sonó con su número tras meses de silencio, mis manos no temblaron, sabía que la hora había llegado. Mamá, necesitamos hablar, dijo, con una voz que intentaba sonar cariñosa. Fingí dudar antes de ceder y citarlo en la mansión. Me puse mi mejor uniforme de sirvienta, preparando el escenario. Cuando llegó, ahora en un auto modesto, vi sus pupilas dilatarse al contemplar los mármoles y cristales. Su patrona está de viaje, mentí, observando cómo se enderezaba al verse reflejado en los espejos lujosos. Sus manos sudaban al sostener la maleta que traía, la misma que yo había cargado años atrás. Mamá, me equivoqué, no sabes cuánto me arrepiento, comenzó, con lágrimas tan ensayadas como sus disculpas. Habló de añoranza, de noches en vela pensando en mí, mientras sus ojos se perdían en los cuadros valiosos. ¿Podría quedarme aquí unos días?, pidió, fingiendo no notar mi expresión de empleada doméstica. Un sabor amargo invadió mi boca al ver cómo calculaba cada palabra para manipular a quien una vez le cambió sus pañales. Asentí en silencio, guardando cada mentira suya como prueba. Mientras lo guiaba a la habitación de invitados, más grande que su antiguo departamento, no preguntó cómo había terminado yo allí, ni si estaba bien. Sus ojos solo brillaban ante las posibilidades que aquellas paredes doradas representaban. Esa noche, me acosté sabiendo que el niño que amé se había perdido para siempre, y que mi lección sería lo último que le daría. Durante 3 días,
Fingí ser la madre perdonadora que él esperaba encontrar. Serví sus platillos favoritos con manos firmes, observando cómo devoraba la comida mientras evitaba mi mirada. Al cuarto día, no pudo resistirse. Mamá, ¿crees que tu patrona podría prestarme algo de dinero? Su voz tenía la dulzura falsa de quien pide que le abran la cartera. Me limpié las manos en el delantal lentamente, como considerando su absurda petición. Si yo siguiera en ese viejo apartamento, ¿me prestarías tu sofá?, pregunté, manteniendo un tono casual mientras clavaba el cuchillo en su conciencia. Él enrojeció, los dedos tamborileando sobre la mesa de jacarandá. Eso es diferente, mamá, murmuró, ajustando el reloj que ya no era de lujo. Sonreí sirviéndole más café, mientras él se enredaba en explicaciones vacías sobre inversiones y oportunidades. Cada una de sus palabras era un clavo en el ataúd de mis ilusiones. Cuando insistí, pero responde, hijo, si yo estuviera pobre y enferma, ¿me darías refugio? Vi su rostro contraerse como si oliera a algo podrido. Claro que sí, mintió, mientras sus ojos huían hacia el celular donde Paulina exigía noticias del patrocinio. Apreté la cafetera hasta que me dolió la mano, conteniendo la furia que hervía en mi pecho. Esa noche, mientras él roncaba en la habitación de invitados, tomé el teléfono y llamé a Paola. Es la hora, dije simplemente. Al otro lado, escuché su risa satisfecha. Preparé los documentos con cuidado de joyero, extractos bancarios, grabaciones de sus mentiras, hasta fotos de aquella noche lluviosa cuando me dejó en la calle. Mañana, mi hijo aprendería que algunas lecciones duelen más que una bofetada. A la mañana siguiente, me puse mi mejor traje sastre, ya no el disfraz de empleada doméstica. Cuando Miguel bajó a desayunar, encontró la mesa puesta con documentos en lugar de comida. Sus ojos recorrieron los estados de cuenta bancarios, las fotos del ignorándome en el centro comercial, hasta detenerse en mi expresión glacial. ¿Qué es esto, mamá?, balbuceó, con los dedos temblando sobre la evidencia de su hipocresía. Esto es la cuenta de todo lo que me debes, respondí, alzando la voz por primera vez en años. Señalé la foto de su graduación donde yo no aparecía. Me borraste de tu propia historia. Luego, sus mensajes sugiriendo un asilo. Convertiste tu sangre en un gasto operativo. Intentó protestar, pero negué con la cabeza. Ahórrame tus mentiras, Miguel. Grabé cada una. Me mataste en vida, continué, levantándome con una fuerza que ni yo sabía que tenía. Cuando me dejaste en la calle como basura, cuando me escondiste de tu novia, cuando preferiste comprarte trajes en lugar de pagar mis medicinas. Vi su rostro palidecer al reconocer sus propias palabras en las grabaciones. Ahora vas a aprender el valor del dolor que causaste, concluí, arrojando la llave de la mansión sobre la mesa. Intentó su último recurso, lágrimas de cocodrilo. He cambiado, mamá, te lo juro, suplicó, arrodillándose de manera teatral. Pero solo tomé el teléfono y reproduje la grabación donde decía métela a un asilo con la misma frialdad de un juez presentando pruebas irrefutables. Esto es lo que realmente eres, dije mientras él se encogía ante su propia voz. La puerta de la mansión se abrió, revelando a Paola y los dueños, nuestros actores. Esta propiedad pertenece a Holdings Perla, anunció el hombre de traje, mientras Miguel miraba de uno a otro como una rata acorralada. Pero mi mamá, tartamudeó, hasta que finalmente entendió el juego. Vi el momento exacto en que se dio cuenta. Yo nunca había sido la empleada. Yo era la dueña del juego. Tu estancia aquí ha terminado, declaré, arrojando su maleta a sus pies. Intentó una última súplica. No puedes hacer esto, soy tu hijo. Mi risa resonó en la sala vacía. No, Miguel. Fuiste mi peor error. Cuando los guardias lo sacaron, aún gritaba promesas vacías que se perdieron en el viento. Al cerrar la puerta, sentí el peso de años deslizarse de mis hombros. Las lágrimas que cayeron entonces no eran de dolor, sino de alivio, como un órgano podrido finalmente extirpado. Miré por la ventana mientras él arrastraba su maleta por la banqueta, tan perdido como me dejó aquella noche lluviosa. La justicia, al final, tenía el sabor amargo que siempre sospeché. Organicé una cena en la mansión, invitando a todos los que fueron testigos de nuestra historia. Familiares, antiguos vecinos, hasta los maestros de Miguel, todos vinieron, curiosos por mi repentina fortuna. Cuando él llegó con Paulina, luciendo una sonrisa falsa, yo ya tenía el proyector listo. Hoy verán al verdadero Miguel, anuncié,
sirviendo vino caro en copas de cristal. En el postre, presioné play en el primer audio. Su voz resonó en la sala. Helada, métela a un asilo, mamá. Los invitados se atragantaron, los tenedores cayeron en un silencio sepulcral. Paulina palideció al escuchar su propia risa de fondo, aprobando mi expulsión. Eso fue un malentendido, gritó Miguel, pero yo ya mostraba los mensajes en la pantalla, cada palabra cruel en blanco y negro. Intentó explicarse, pero los familiares se alejaban como si tuviera lepra. La tía Virginia, que lo adoraba, se tapó la boca con las manos temblorosas. Su padrino Javier volvió el rostro, avergonzado. Ella está exagerando, insistió él, pero ya nadie creía en sus mentiras. Hasta sus amigos de la infancia lo miraban como a un extraño peligroso. Paulina fue la primera en levantarse, arrojando la servilleta sobre la mesa. No sabía que eras así, dijo, con asco grabado en el rostro. Miguel agarró su muñeca. Amor, podemos explicarlo, pero ella lo empujó con fuerza. Se acabó. No quiero un monstruo como esposo, escupió, antes de salir con la cabeza en alto, dejándolo solo en medio del círculo de reprobación. Uno a uno, los invitados se fueron, algunos sin siquiera despedirse de él. La tía Virginia se detuvo solo para decir: «Crié a un niño, no a esto». Cuando la última puerta se cerró, Miguel quedó solo en el salón iluminado, entre los restos del banquete y los escombros de su reputación. «Me destruiste», acusó, con lágrimas de rabia. «No, hijo», corregí, secándome una lágrima solitaria. «Tú te destruiste. Yo solo les mostré a los demás quién eres realmente». Arrojé su mochila a sus pies, la misma que llevó la noche en que me abandonó. «Ahora sabes lo que se siente que te traten como basura», concluí, mientras los guardias lo sacaban por última vez. Cuando la puerta se cerró tras él por última vez, mis piernas flaquearon. Me deslicé por el piso de mármol, las lágrimas fluyendo libremente mientras apretaba contra mi pecho la foto de él de niño. La casa silenciosa resonaba con los fantasmas de todo lo que pudimos ser, y todo lo que él eligió destruir. «Esta es la casa de la dignidad», susurré al vacío, repitiendo las palabras que tanto planeé decir. «Y la perdiste el día que me cambiaste por conveniencia». El dolor llegó en oleadas, pero diferente a antes, era limpio, purificador. Como un hueso fracturado que se acomoda para sanar bien. Miré alrededor de la mansión que compré con mi herencia secreta y, por primera vez, vi solo un hogar, no un arma. Las cortinas ondeaban suaves en la brisa nocturna, llevándose el olor de sus disculpas vacías. En el closet de su cuarto, encontré un suéter olvidado. Apreté la tela contra mi rostro, inhalando hondo ese aroma que aún olía a mi niño, a ese que murió hace mucho, reemplazado por un extraño ambicioso. Envolví cuidadosamente la prenda junto con nuestras fotos viejas y la guardé en el fondo de un baúl. Algunos recuerdos merecían preservarse, aunque solo fuera como advertencia. Al amanecer, abrí todas las ventanas de la mansión. El sol entraba dorado, iluminando los cuartos que nunca más albergarían mentiras. Respiré profundo el aire nuevo, sintiendo como un peso inmenso se desprendía de mis hombros. Lloré toda una vida. Ahora, al fin, era hora de vivir. Y en el bolsillo de mi bata, la llave del asilo que él me sugirió brillaba irónica, convertida en el símbolo de mi liberación. Convertí la mansión en un refugio para ancianos abandonados por sus familias. Cada habitación que antes fue símbolo de lujo, ahora acogía historias como la mía, mujeres de cabello canoso que lo dieron todo y no recibieron nada a cambio. Contraté médicos, cocineros, organizamos tardes de música en el salón de baile. Cuando veía sus ojos brillar al ser tratadas con dignidad, entendí que mi sufrimiento no había sido en vano. Mi maleta, antes gastada, ahora viajaba por el mundo. Pisé las arenas blancas de Grecia, bailé tango en Buenos Aires, medité en templos de Japón. En cada lugar, dejaba un pedazo del dolor que cargué por años. Las páginas de mi pasaporte se llenaban, mientras que las de mi libro, El precio del amor no pagado, tocaban corazones en todo el país. Miguel intentó demandarme, claro, pero los jueces se rieron de sus alegatos al ver las pruebas que cuidadosamente había archivado. La última noticia que tuve fue que trabajaba como vendedor en una tienda del centro comercial, solo y divorciado. Le envié un paquete anónimo con comida y medicinas en invierno, no por él, sino por la madre que alguna vez fui. Una mañana tranquila, mientras escribía en el jardín, recibí la visita de Paulina. Lloró al pedirme perdón,
confesando que solo entendió mi dolor cuando quedó embarazada. Tengo miedo de criar un hijo como él, admitió, tomando mis manos arrugadas. Le di consejos, no por ella, sino por el niño inocente que vendría al mundo. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer cuyas arrugas cuentan historias de resiliencia. Mis canas son como banderas de victoria, mi voz ronca de tantas conferencias aún puede cantar en la ducha. Aprendí que justicia y perdón no son opuestos, sino escalones de la misma escalera hacia la paz. Y cuando alguien me pregunta si soy feliz, respondo con una sonrisa que me costó una vida aprender: la pobreza más grande es la del corazón. Y esa, ni todo el dinero del mundo puede curar. Mi fortuna está en las almas que ayudé a levantar, incluyendo la mía propia.